Hoy comienza una serie donde no vas a aprender Python memorizando sintaxis, lo vas a aprender construyendo. Y vamos a empezar por el primer paso, porque muchas personas quieren aprender Python, pero ni siquiera saben qué instalar. Buscan tutoriales, instalan una versión antigua, olvidan marcar una opción, el código no funciona y terminan pensando que programar es complicado. Hoy vamos a evitar todo eso. En menos de 5 minutos tendrás Python instalado correctamente, Visual Studio Code listo para trabajar y ejecutarás tu primer programa. No será un ejemplo cualquiera, será el primer paso de todas las automatizaciones que construiremos durante esta serie. Abro el navegador. Lo primero que quiero enseñarte es algo importante. Cuando busques Python, evita descargarlo desde páginas de terceros. Siempre utiliza el sitio oficial. Eso garantiza que tendrás la versión más reciente. Entro al sitio oficial de Python. Observo que automáticamente me ofrece la versión recomendada para Windows. Lo descargo. Mientras termina, quiero mostrarte algo que muchos principiantes pasan por alto. Ejecuto el instalador. Aquí aparece una casilla extremadamente importante. Add Python to Patch. Voy a marcarla antes de instalarla. ¿Por qué? Porque así Windows podrá encontrar Python desde cualquier terminal. Si olvidas este paso, después aparecen errores que realmente no tienen que ver con Python. Ahora sí, presiono Install Now. Mientras finaliza la instalación, piensa que realmente no estamos instalando únicamente un programa. Estamos preparando el entorno donde construiremos todos nuestros proyectos. Ahora necesitamos un lugar donde escribir nuestro código. Voy al sitio oficial de Visual Studio Code, descargo la versión para Windows. La instalación es bastante sencilla. Acepto las opciones recomendadas y en pocos segundos ya está disponible. Lo abro por primera vez. Todavía no escribiremos ningún código. Primero quiero comprobar que todo quedó correctamente instalado. Abro un terminal, escribo Python versión, le doy Enter y perfecto, Windows reconoce Python correctamente. Eso significa que todo quedó configurado como esperábamos. Ahora sí, vamos a crear nuestro primer programa. Creo una carpeta llamada Python desde cero. La abro en Visual Studio Code. Creo un archivo nuevo. Lo llamaré hola.py y aquí escribiré una sola línea. Print hola mundo. Esta es probablemente la línea de código más famosa de la programación, pero no por tradición, sino porque representa algo importante. Acabas de crear tu primer programa en Python. Ahora quiero ejecutarlo. Abro la terminal integrada y escribo Python espacio hola.py. Le doy Enter y ahí está, hola mundo. Ese mensaje parece sencillo, pero detrás de él ocurre algo enorme. Python leyó tu archivo, interpretó el código y ejecutó exactamente la instrucción que escribiste. Hoy ya programaste por primera vez, pero antes de terminar quiero darte un consejo. No siempre necesitarás instalar Python en tu computador. Existe una herramienta gratuita llamada Google Colab. Desde el navegador puedes escribir exactamente el mismo código. Entramos a Google Colab. Creo un nuevo cuaderno y escribo print hola mundo. Lo ejecuto y obtengo exactamente el mismo resultado. Visual Studio Code es perfecto cuando quieres desarrollar proyectos en tu computador. Google Colab es ideal cuando deseas practicar desde cualquier lugar o no puedes instalar el software. Aprender ambos desde el principio te dará mucha más flexibilidad. Hoy instalaste Python, preparaste Visual Studio Code, comprobaste que todo funciona y escribiste tu primer programa. Puede parecer un poco pequeño, pero es el mismo punto de partida de aplicaciones, automatizaciones, inteligencia artificial y ciencia de datos. En el siguiente episodio comenzaremos a entender cómo piensa Python y aprenderás a trabajar con variables, el primer bloque de construcción de cualquier programa. Nos vemos en el próximo video.